Muy buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Acá Liliana Krasevak, en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM, estamos en vivo y hoy tenemos un tema muy interesante, quédate a escucharnos, está el chat abierto y vamos a hablar un tema a veces tabú que cuesta un poquito mirar, que tiene que ver con la muerte y la vida después de la muerte, ¿no? Para eso tenemos a un invitado que ya ha estado con nosotros, tenemos el lujo de escucharlo, ahora lo vamos a presentar, pero antes voy a saludar a mi querido compañero Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau? Buenas tardes, muy bien, acá como todos los lunes en esta casa, Mantra FM y en Senderos hacia la Libertad. Así que buenas tardes, senderistas. Y como dijo Lili, hoy lo tenemos Por suerte, un como regalo escucharlo. Invitado ya en la invitado mesa. ya en la mesa. Lo tenemos a Fijo. Rufo García Rubio, fundador de la editorial Antroposófica, entre otras Tantas cosas, otras. antropósofo. Y bueno, bienvenido, Rufo, nuevamente. Acá estamos en esta mesa tan hermosa y agradecerte Un que montón. estás acá. Muchas gracias a vosotros por invitarme de vuelta a participar en vuestro programa y bueno, conversar un poco, sí, sobre este tema que no nos debería sorprender, porque si de algo tenemos todos seguros es que todos vamos a experimentar la muerte. Eso es algo que lo tenemos con seguridad. Quizá la única cosa segura que podemos hablar es de que todos vamos a pasar por ese umbral, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, si podemos conocer algo de ese umbral, ¿sí? O si ese umbral es un tabú, que se mantiene tabú y que hay que esperar hasta llegar a ese momento y ahí ver qué pasa. Y mientras tanto, no preocuparse demasiado. Bueno, esa es una actitud que se puede tener, ¿no? Total, bueno, cuando llegará y ahí veremos qué pasa. O también se puede empezar a pensar, ¿no?, sobre ese umbral, sobre ese proceso, sobre ese acto, sobre si en realidad se puede o no tener alguna información al respecto, ¿no? Y creo que, sobre todo en los últimos 15, 20 años, se ha publicado una cantidad de información que viene ya desde la propia experiencia de la ciencia, ¿no?, esta ciencia materialista que vamos a ver un poco qué es, donde ya se tienen, digamos, como ciertas certezas, la certeza que viene por la repetición de que muchas personas pasan por semejante experiencia y cuentan lo mismo. Entonces, cuando muchos pasan por esa experiencia y cuentan lo mismo, eso ya empieza a tener un sentido de certeza. Quizá no de verdad, pero por lo menos de certeza. Y los muchos doctores, médicos que están acompañando a seres humanos en este trance han tenido la devolución de decir, bueno, por ejemplo, o en mismas operaciones, personas que se han operado y después cuando se han despertado de la anestesia han podido contar todo lo que pasaba en el entorno de ellos y que lo estaban viendo desde arriba, ¿no? Como que esto nos empieza a acercar algunas ideas que en tiempos anteriores no se tenían. Entonces, también hay muchas experiencias de personas que han hecho este trance y que han vuelto, ¿no? Más allá de la vida, que vuelven, y generalmente en lo que se coincide es que cada uno de ellos nos cuenta que como que hay una luz, un túnel y una luz, ¿no? Y una experiencia que también hay un llamado, ya que estás, pasa, y hay una respuesta interior, decir, no, pero todavía no, o sea, como que voy o como que vengo, pero decido volver, ¿no? También podría haber decidido cruzar, ¿no? Ese umbral. Entonces, en estos tiempos, yo siempre digo que estamos en el siglo XXI, en el 2025, y que esto es un año, una época muy, muy importante, y que a lo largo de la humanidad siempre ha habido épocas que han marcado época, ¿no? Sí, valga la redundancia, una época que marca época. ¿Por qué? Porque cada época en sí misma tiene que traer algo nuevo, ¿sí? Y eso nuevo tiene que ser vivido, experimentado y realizado. Y lo que traen las épocas es que van a cambiar todo
lo que hay, ¿no? Como uno conoce la vida cultural, social de una época, viene un momento nuevo, se transforma lo anterior y se genera algo nuevo que tiene otra vez un input, ¿no?, hacia adelante, que puede durar 300, 400, 500 X años hasta que madura y otra vez tiene que hacer ese famoso fénix, al cual todos hablamos en la historia, de que, bueno, hay que morir para volver otra vez desde las propias cenizas generar algo nuevo. Y con la historia de la vida y de la muerte, con la historia de la muerte sobre todo, a lo largo de la evolución de nuestra humanidad, de nosotros mismos, porque hemos pasado muchas veces, todos los grandes maestros lo han hablado. Incluso hasta el maestro más grande de la cultura occidental, ¿no?, que no es un maestro porque es mucho más que un maestro, es un ser espiritual que por libre decisión decidió unirse al destino de la humanidad para darle al ser humano la posibilidad de devenir lo que tiene que devenir como potencia, que es el Cristo. Él también lo dijo claro, ¿no? En los evangelios está, cuando le preguntan quién es Elías, quién es Juan el Bautista, y él dice, Juan el Bautista es Elías el que tenía que venir, ¿sí? Por el otro lado, también sabemos los Reyes Magos que guían a una... vienen detrás de una estrella, esa estrella es su maestro, es decir, que en el mundo antiguo la muerte y la reencarnación era un conocimiento incorporado en la vida normal, ¿no? Si no vamos hacia Egipto, si no vamos hacia India, es muchísimo más claro, ¿no? Y estoy hablando no de la India que nosotros conocemos, que es muy cercana a nosotros, sino la India arcaica, la India de los brahmanes, la India de los rishis, donde todavía el ser humano no tenía una experiencia de la muerte como la tenemos nosotros ahora, ¿no? Y en ese tiempo regía, o el destino de la humanidad estaba cuidado por una diosa. Esta diosa se conoce como la diosa Teosofía, que Teosofía significa la sabiduría de Dios, pero de ese Dios grande, de ese Dios paternal, ¿no? Esa sabiduría arcaica, ese principio básico. Y representante de esta diosa, en las culturas la hemos tenido como muchísimo más a flor de piel en la vida de la humanidad, Isis, ¿no? Isis es esta mujer, esta diosa, que cuidaba del mundo espiritual, por eso en su, digamos, una de sus cosas es que ningún mortal puede levantar su velo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la vida y después de la muerte es una experiencia que se conoce después de la muerte, pero que no era un trauma. De ahí toda la cultura de los faraones, ¿no?, todo el libro de los muertos egipcios y ese tránsito que el faraón tenía que hacer. Pero una cosa es la muerte del faraón y otra cosa es la muerte de las personas normales y corrientes. Y aquí Steiner habla de una sabiduría que se tenía, porque todavía no podíamos referirnos, cuando hablamos de la vida hace 3.000, 4.000, 5.000 años atrás, de individuos. Hablábamos todavía más bien de grupos, de pueblos, ¿sí? Y dentro de ese grupo, de ese pueblo, entonces lo que generalmente es que había un principio yoico, ¿no?, que ordenaba la vida de ese pueblo. Ese todavía era esas humanidades vinculadas por medio de lazos sanguíneos, la tribu, la comunidad. Y ahí cuando se pasaba por este umbral, todavía no se pasaba en forma independiente, individual, sino que era como las descripciones que nos da Steiner, dice que era como quitarte un abrigo, o sea, despedirte de las personas con las que estás acá, en la tierra, y pasas ese umbral, pero del otro lado están tus antepasados, que te reciben, que te acogen, que te sostienen. O sea, no era una experiencia de trauma, no había un trauma el morir, era como un cambiarse de un espacio a otro, sin pasar por esa experiencia como traumática. Como traumática, ¿no? Sí. Este es el ámbito donde todavía esta diosa Isis o esta diosa Teosofía estaba al cuidado de la conducción de la humanidad, porque la humanidad era una humanidad niña, ¿no? Entonces al niño hay que cuidarle, hay que protegerle. Pero tampoco la humanidad puede seguir siendo niña eternamente, porque si no, no crecemos. No crecemos, claro. Y si no crecemos, pues no pasa nada. Después que pasa la diosa Isis, ¿no?, o la diosa Teosofía, donde toda la sabiduría viene desde ámbitos, ¿no?,
que trascienden lo que es digamos, la sabiduría que está representada en los signos zodiacales o en lo que es ese macrocosmos que nos envuelve en ese zodíaco, y esa sabiduría que está regida por las fuerzas que provienen del centro del zodiaco, en este caso es el Sol, ¿no? Si tenemos en este ámbito, ahí del mundo solar, ¿no?, a través de su representante lunar, ¿no? Esto es importante entenderlo, pero la sabiduría es solar, pero llega a la humanidad a través de su representante lunar, que en este caso es Jehová, se le entrega a la humanidad la ley moral, los 10 mandamientos, ¿no?, para que la vida del acto, la vida volitiva, sea regulada, sea contenida, para que el ser humano crezca. Tampoco es que está abandonado, sino esa ley le protege, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero termina este tiempo y algo nuevo tiene que comenzar, ¿no? Entonces entramos en la época de la filosofía, ¿no? La filosofía es una diosa también, o sea, para los griegos la diosa filosofía es una diosa, y esta diosa filosofía ahora nos trae el conocimiento, por eso filosofía significa amor al conocimiento, filosofía, amor al conocimiento. Y este conocimiento, así como la vida moral tiene que ser ordenada, este conocimiento, este logos, ¿no?, ya estamos hablando de lo que es el conocimiento, la logosofía, ¿no?, esa sabiduría completamente ya estelar, pero todavía filtrada también a través de lo solar, va a desarrollarse en el ser humano lo que es la primera experiencia de una individualidad que empieza a separarse de lo cósmico, de la matriz universal cósmica, y empieza a surgir como un individuo. Y para esto necesita entonces empezar a tener él mismo sus propios conceptos racionales, es decir, la razón, si no hay filosofía, o sea, si no hay razón, no hay filosofía. Si hay devoción, no es razón, la filosofía es amor, entonces yo puedo amar algo que conozco, y tiene que ser también estructurada. Entonces, bueno, la diosa filosofía tiene que entregar a los seres humanos algo similar para la vida del pensar, del conocer, algo similar a lo que son los mandamientos para la ley moral, pero en este caso serán las categorías aristotélicas, ¿no?, para poder ordenar el pensar y hacer que el pensar sea un instrumento para el conocer. O sea, la razón, un instrumento para el conocer. Pero todavía esta razón está bajo el cuidado de determinadas fuerzas superiores o dioses. En este caso, más allá de la filosofía, están los compañeros, ¿no?, por decirlo, de la diosa filosofía, que puede ser Apolo, por ejemplo, ¿no? Desde Apolo estructura las leyes del pensar por medio de la música, ¿no? La música es algo que ordena la estructura del pensar. Y comienza a tenerse la primera experiencia muy interesante, esto Steiner lo describe de una forma muy, muy interesante, de que la muerte empieza a ser algo completamente diferente. Y nos trae como imagen dos personalidades, ¿no? Estamos hablando ya del siglo VI, nos trae dos personalidades. Nos trae a Buda en India, ¿no?, tratando de enseñar a la humanidad a liberarse del karma y de la reencarnación, es decir, si me libero del karma y de la reencarnación, me libero de tener que volver a la Tierra y por lo tanto me libero de tener que experimentar la muerte, ¿no? Entonces, una gran cantidad de seres humanos trabajaron, y de ahí él entrega su famoso sendero, el octuple sendero: no hagas esto, o sea, el correcto pensar, el correcto sentir, el correcto mirar, o sea, ¿para qué? Para no generar algo que me una por error a la Tierra, porque si me une el error a la Tierra, no me puedo desprender de la Tierra, no puedo irme de la Tierra sin haber liquidado todas mis cuentas pendientes. Una vez que las liquido, ya nada me ata, puedo mantener el mundo espiritual. Pero en el otro lado del mundo tenemos a Sócrates, ¿sí?, polar a Buda, contemporáneos prácticamente. Y Sócrates nos está hablando del daimon del futuro, ¿no? Algo que el ser humano tiene que ir hacia el futuro, y que en el futuro está la respuesta a la pregunta de la muerte.
Y es muy interesante cuando uno lee la Apología, cuando él está con sus discípulos, entre ellos Platón, y los discípulos más cercanos, ya ha tomado la cicuta, está muriendo, y él consuela a sus discípulos acerca de la muerte, diciéndoles, no os preocupéis, porque si durante todo el tiempo os he estado hablando de estas cosas, o las fuerzas del daimon nos han estado hablando de estas cosas, porque yo ahora voy a temer a ir al encuentro de estas cosas? Es algo del futuro, ¿no? Pero en Sócrates la muerte no es lo mismo que para el griego común, ¿no? En Sócrates, claro, él ya tiene esa visión del futuro, ese daimon, que no sabemos qué es, pero que nos podemos entender hacia dónde, qué es lo que le va a dar a ese daimon socrático su sentido en el futuro. Bueno, es la fuerza del amor. Pero, nada, lo nombro ahora sí para que después lo aclaramos. Sin embargo, en Grecia ya la muerte empieza a ser algo tétrico, ¿no? Ya nos hablan de mejor mendigo en la tierra que rey en el país de las sombras, o sea, ya hay... Y Steiner dice que en realidad fue una época bastante oscura de la humanidad en cuanto a la experiencia de la muerte, ¿sí? Como que las fuerzas anteriores se retiran, las fuerzas del futuro todavía no han llegado y se genera ahí un espacio de mucha oscuridad, ¿no? Claro. Donde ya no se tiene, el ser humano se ha separado por un lado, o se va separando paulatinamente de sus antepasados, y por el otro lado todavía no han llegado las fuerzas del futuro como para que le puedan sostener en ese tránsito. Entonces él dice que hay un momento difícil. Y después pasa lo que sucede en la Tierra con el acontecimiento del Cristo. Y pasan 200, 300 años, donde otra vez se empieza a ver a la muerte como una cosa bastante dolorosa, ¿no? O sea, por las confesiones religiosas se empieza a hablar del pecado, se empieza a hablar del sufrimiento, se empieza a hablar del infierno, cosa que antes el infierno y el cielo, se empieza a generar un temor, ¿no? Que en cierta manera, todavía en esos años, tenía un sentido. ¿Por qué tenía un sentido? Porque había que lograr que el ser humano, o sea, que el yo del ser humano se uniera a la Tierra para que empezara a valorar, a tomar cada una de las vidas terrenales como algo único, como algo especial, como algo realmente no da lo mismo, lo hago mañana, no. Una vida es importante, entonces despierta capacidades nuevas que ya las puedes despertar, como por ejemplo es el amor al prójimo, ¿no? Que es una de las grandes cosas del cristianismo, el respeto empieza a cultivar una vida interior, ¿no? ¿Por qué? Porque si cultivas todo eso, entonces ese temor a la muerte, hay una compensación con el cielo, ¿no? Y si no lo haces, bueno, pues lo que te espera es el infierno, y si estás ahí en el medio de las cosas porque moriste sin bautizar o eras muy niño, estás en el limbo, ¿no? En el purgatorio. Sí. Ahí. Estos conceptos empezaron a tomar fuerza, a tomar mucha fuerza, claro. Bueno. Pero no nos detenemos ahí, la humanidad avanza, pasamos al Renacimiento, entramos en un cambio de época, ¿no? El Renacimiento es un gran cambio de época que va a mostrar el futuro, ¿no? Ese futuro nuevo, que va a traer muchas cosas ya. Realmente el Renacimiento es una ventana al mundo espiritual, una ventana en los artistas, ¿no? ¿Qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando de 1413 en adelante, el siglo XV, ¿no? Es una ventana al mundo espiritual, ¿no? Lo que trae el Renacimiento, los hombres como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Durero, Botticelli y algunos otros, o sea, son grandes ventanas que traen una cantidad de consuelo, ¿no? A las almas que ya están maduras, o sea, que ya no se pueden sostener con esos principios cielo, infierno y purgatorio, sino que ya sienten la individualidad, porque eso es el Renacimiento, ¿no? Lo humano nace en lo humano, el yo se encarna plenamente, se vivencia a sí mismo como un ser totalmente independiente del mundo divino, ¿no? El niño ha nacido, a los 21 años, todavía nosotros lo decimos a los 21 años, uno es adulto. Bueno, la humanidad se hizo adulta, en el Renacimiento cumplió sus 21 años, ¿no? Y a partir de ahí empieza otro proceso donde cada vez el ser humano se va alejando más de los principios paternos y cada vez la muerte o el concepto de muerte se va convirtiendo en algo más oscuro, ¿no? Más oscuro, más tétrico,
hasta que llegamos al siglo XVIII, la época de la Ilustración, y fíjate que acá el ser humano ya no busca una diosa en el cielo, sino que entrona a una diosa desde la tierra, que es la razón, la diosa razón. La diosa razón que modifica absolutamente todo, que transforma la vida cultural, que se empieza a pensar, bueno, que el ser humano es un ser totalmente producto de la tierra, poco a poco, o sea, no hay tensiones al principio, ¿bien? Y eso que va a llevar a que realmente la muerte sea cada vez más densa, más espesa, no hay respuesta porque la razón no puede llegar, no puede penetrar en el mundo del conocimiento, o sea, tiene su límite, y en ese ámbito no hay salvación, digamos, para la muerte. La muerte es algo... Y ahí queda el ser humano a esa pregunta, bueno, lo que sea, sea, y lo que no sea, no sea, ¿no? Yo me puedo dar el lujo de pensar que me muero y ya se acabó todo, entonces, ¿para qué me voy a preocupar, ¿sí?, de hacer lo que tengo que hacer? Algunas almas más sensibles dicen, no, pero yo no estoy tan seguro, voy a tratar de, ¿sí?, de cuidar algunas fuerzas morales, algunas fuerzas éticas, porque... Por las dudas. Sí, claro, tal a vez ver qué por pasa las dudas, después. ¿no? Y así atravesamos esta época materialista, de la que ya hemos hablado, donde la muerte realmente se convierte en algo oscuro, hasta que viene otra vez otro gran momento, donde una nueva diosa tiene que, o un nuevo regalo del mundo espiritual, tiene que intervenir. O sea, es como decir, ok, ya habéis desarrollado vuestra razón, vuestra diosa terrestre, pero pertenecéis como seres humanos, estáis integrados en un mundo cósmico divino, ¿no? Y esto es donde viene ahora entonces lo que nosotros podemos nombrar como la nueva diosa, que es la diosa antroposofía, ¿no? Que dice la diosa antroposofía, así como Isis o la diosa teosofía decía, ningún mortal ha descorrido mi velo, la diosa antroposofía dice, todo mortal debe descorrer mi velo y debe conocerse a sí mismo. O sea, yo soy el hombre del futuro. Ese es el llamado que la diosa antroposofía hace a la humanidad. Yo, tú, el hombre, ella, yo represento a ese hombre del futuro. ¿Qué significa este hombre del futuro? Significa que tiene que integrar nuevas capacidades, tiene que percibirse como un ser humano del futuro, ya en el presente, en este presente que estamos ya para nosotros es presente, y nada le puede quedar oculto de toda su propia biografía, ¿no? Si uno puede decir que la antroposofía como ciencia espiritual, si bien fue traída por Steiner, ¿no?, pero también ya aparece en sus principios en Goethe, ¿no?, como los primeros destellos de esa ciencia, y que sigue fluyendo y va a aparecer en otros muchos, ¿no? Steiner fue el principal que la trajo, pero otros muchos, ¿por qué? Porque sigue fluyendo desde el mundo espiritual. ¿Y qué significa? Significa que ahora el ser humano necesita el conocimiento de lo que es un yo, que ya lo vimos en las charlas que dimos pasado, que que no solamente tiene un presente, sino que tiene un pasado, que tiene un presente y que tiene un futuro. Es decir, que tiene una historia previa, que tiene una historia presente y que tiene una historia futura. Ese concepto del ser humano es el concepto del ser humano moderno. Y dentro de ese concepto claramente está el conocer qué pasa pasando este umbral, ¿no? Pero para pasar de este umbral no se puede pasar con la diosa razón, sino solamente con la diosa antroposofía, que es la ciencia del conocer. No la ciencia lógica, sino la ciencia del conocimiento, o elevarnos al conocimiento. Y de aquí, en base a estas fuerzas nuevas, es que se puede esclarecer o aclarar un poco qué sucede en el ser humano después de la muerte, como también se puede ver qué sucede en el ser humano antes del nacimiento, ¿no? Es una ida y una vuelta. Y que tiene un concepto totalmente moderno, totalmente nuevo, que no es el concepto heredado del mundo antiguo, ¿no?, de la India, sino que realmente es un nuevo concepto que el ser humano necesita, ¿no? Y hasta en él le preguntaron directamente, o sea, su misión principal, claro, porque uno se deslumbra de ver que es capaz de transformar todas las artes, todas las ciencias, todo. Bueno, pues su misión especial, ¿cuál era?, ¿no? Y él dijo, mi tarea especial, lo que yo tenía que hacer, tuve que hacer otras cosas, porque es traer a la humanidad moderna, a la humanidad contemporánea, el conocimiento del karma y la reencarnación. Esa es mi tarea principal, es lo que está
vinculado con mi individualidad. Eso es atraer esos conocimientos de una forma moderna a la humanidad actual, a la humanidad contemporánea y futura, ¿no? Y dentro de esto entonces viene el tema de empieza a desarrollar el mundo post-mortem, ¿no? Nos aclara qué pasa después de la muerte. ¿Qué pasa, Rufo? ¿Qué pasa después de la muerte, ¿no? Como esa primera experiencia. Y aquí se empiezan a ver determinadas cosas que son muy interesantes. A ver. Por ejemplo, el hecho de cuánto tiempo debemos acompañar a un ser que ha partido hasta, digamos, enterrarlo o cremarlo. ¿Cuánto tiempo necesitamos? Antiguamente siempre se sabía que eran 3 días de duelo, ¿sí? En tiempos anteriores eran más, ¿no? Pero en nuestros tiempos modernos, sobre todo, eran 3 días. ¿Por qué 3 días y no una semana? No, 3 días. Porque en realidad el ser humano no sufre una sola muerte, sufre una muerte en cada uno de sus principios, ¿sí? Entonces, la muerte es el hermano menor del sueño. Sí. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros todas las noches deberíamos tener una experiencia de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra estructura, nuestra organización, que no es una organización tan simple, sino que es una organización con 4 miembros, cada uno lo podemos experimentar, el cuerpo físico es tangible, para todos, está claro, pero también tenemos una vitalidad, tenemos un mundo vital, ¿no? Tenemos un mundo emocional, tenemos sentimientos, tenemos alegrías, tenemos dolores, tenemos tristezas, tenemos penas. Es otro aspecto completamente diferente, y tenemos también una conciencia, ¿no? Un pensar autónomo, un pensar propio, un pensar al cual podemos emitir determinados juicios frente a lo que nos sucede. Es decir, esa parte es la cuádruple naturaleza humana, que dentro de lo que son los principios ya no conocidos por Steiner, esos principios se conocen desde el principio de la Tierra, como el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, ¿no? Y la parte yoica. Entonces, en la muerte sucede algo que no sucede en el sueño. En el sueño nos vamos a dormir y el cuerpo queda sobre la cama, pero queda vitalizado, ¿sí? Si ese cuerpo no quedase vitalizado, el cuerpo entraría enseguida en proceso de necrosis. ¿Por qué queda vitalizado? Porque la estructura vital lo envuelve, ¿no? Esta estructura vital es muy interesante porque es el portador de la memoria. Los órganos vitales son los portadores de la memoria. ¿Tenemos experiencia de esto? Sí. Por ejemplo, en trasplantes de órganos, sobre todo trasplantes del corazón, personas que han sufrido un trasplante del corazón sienten que tienen otra identidad en ellos. ¿Por qué? Porque es el órgano de la identidad del yo, de la persona que tuvo ese corazón. Entonces, lo pones en mí y es un órgano vivo, porque tiene que estar vivo para ser trasplantado, porque si está muerto no sirve. Entonces, todavía tiene la memoria, no al ser, no al ser, sino la memoria del ser. Entonces, siento que, bueno, acá es una experiencia que está contada por muchas personas que han tenido este tipo de operaciones. Sí. Después, entonces también podemos ver cómo en la cama, una persona dormida empieza a perder ciertos rasgos, ¿no? La fisionomía se pone un poco abotargada, ¿no? ¿Por qué? Porque la que le da la firmeza, que es el yo, no está, se ha retirado, junto con su estructura astral, ese famoso cuerpo astral o cordón de plata que nos informa todo lo que es el esoterismo principalmente hindú. Bueno, hace su viaje, hace sus cosas y queda en la cama el cuerpo etéreo y el cuerpo físico, y el yo y el cuerpo astral vuelven a su patria universal, que es el cosmos, ¿no? Y por la mañana se integran de vuelta. Pero en la muerte lo que pasa es que como el cuerpo etéreo se ha quedado unido al cuerpo físico, nosotros no tenemos memoria, no tenemos recuerdos, no podemos recordar. Por eso no nos olvidamos. Por ahí tenemos algunos sueños, pero son sueños que no tienen nada que ver con esto. Ahora, en la muerte, lo que se desprende también es el cuerpo etéreo y queda solamente el cadáver del cuerpo físico. Y ahí sí es la muerte. Que la muerte debe ser muerte circulatoria y no muerte cerebral. La muerte cerebral es un proceso. Hoy en día se pretende decir, la muerte cerebral, no. Es la muerte circulatoria. Es decir, cadáver es muerte circulatoria. Muerte cerebral, el ser está vivo. Está vivo, claro. Y ahí dice Steiner que, bueno, al separarse el cuerpo etéreo,
entra y participamos todos de nuestro propio proceso, de nuestro propio entierro, ¿no? O sea, estamos ahí y vemos también, bueno, muchas cosas quizás nos sorprenden, ¿no? Cuánto nos querían las personas, cuánto no, o sea, muchas cosas pueden pasar, pero no importa, porque uno está en su proceso. Pero se va separando. Esto dura 3 días. Por eso se decía Decías los 3 días. que esos 3 días tienen que estar y acompañar al difunto. Estamos hablando del proceso de lo que se llama el velorio, ¿no? El velorio, sí. 3 días. 3 ahora días. Que hay velorios express. Sí, ahora hay velorios porque cuanto antes nos quitemos al muerto de encima mejor. Lo ideal es 3 días. Ya. Okay. Pero en esos 3 días lo que está pasando es que la memoria que estaba en el cuerpo etéreo está pasando a los otros órganos sutiles, mucho más sutiles, como por ejemplo es el cuerpo astral, ¿no? Okay. O sea, porque si no, el yo en el otro lado se dormiría, porque si no puede llevar sus experiencias, son las que guardan la memoria, se dormiría. Y entonces pasan esos 3 días y ahora pasa algo mágico, ¿no? Y es que el ser humano entra en esa especie, ¿no? En la terminología que se usa en la ciencia espiritual antroposófica, que está en el Dios, es una palabra hindú que se llama Kamaloka, es divertida, por el purgatorio parece una Kamaloka, pero realmente uno está ahí en ese Kamaloka. ¿Por qué? Porque ahora empiezas a revivir, ¿no? Nuestra vida, pero desde el momento de la muerte hacia atrás. Y nuestro cosmos, lo que nosotros tenemos ahora, nuestro mundo exterior, es nuestro mundo interior que hemos guardado en nuestra vida volitiva, que es donde guardamos realmente las cosas vitales, ¿no? Si uno quiere guardar algo vivo, lo guarda en la voluntad. Si quiere guardar una idea muerta, la guarda en la cabeza, se olvida y no pasa nada, ¿no? Pero en la voluntad es la parte donde se guardan las experiencias. Entonces dice que ahora nuestro mundo interior se nos pone ahí en forma exterior y empezamos a ver retrospectivamente nuestros actos. O sea, esos actos que no hemos conocido, lo que ha sucedido, solamente hemos tenido la mitad del hecho. Claro, la consecuencia, podríamos decir, sí, de nuestros actos. Yo he hecho un acto, bueno o malo. Hubo un efecto en otro. Y ese acto ha tenido un efecto en el otro, en el mundo, en la tierra, en el animal, en la planta, en el ser humano, en mí mismo, ¿sí? Puede ser. Pero yo lo he podido pasar bien o lo he podido pasar mal, no importa, ¿no? Pero me falta conocer realmente la totalidad de lo que significa un acto. Necesito, para mi propio desarrollo, conocer. Entonces, ahí viene, ahora que yo voy a experimentar, no lo que yo ya he experimentado, porque no tiene sentido, claro. Eso ya lo viví, sino lo que ha experimentado el otro ser, ¿sí? Sea el animal, sea la planta, o sea un ser humano, o sea... ¿sí? Entonces digo, ¿sí? En esta situación que yo pensé que había actuado de una forma maravillosa, porque muchas veces la buena voluntad nos lleva, le hice con mi mejor voluntad, y el otro dice sí, pero a mí me cayó como daño, claro. ¿sí? Pero ¿cómo te puedo hacer daño si yo lo hice tan bueno por ti? No, bueno, cuando yo experimento tu situación, entonces puedo decir, caray, es cierto que no fue tan bueno, ¿no? Ahora, yo he generado un dolor, ¿no? No he generado un acto ético, ahí he causado un daño. Ese daño yo ahora lo veo en mí, y veo que en mí es como una sombra. O sea, mi ser de luz tiene una pequeña sombra, porque esa pequeña sombra yo mismo quiero quitármela. A nadie nos gusta cargar ahí, claro, ¿no? con eso sombras. pendiente, claro. Entonces, ahora sé que solamente la puedo limpiar, me la puedo sacar, si yo hago un acto que compense ese acto errado. Pero ese acto no lo puedo hacer ahí. Tengo que volver. O sea, por más que yo quiera, no lo puedo hacer ahí. Pero tampoco sé cuál es el acto correcto. Todavía no soy tan sabio. Claro, ¿sí? Para reparar. No sé cómo puedo yo reparar ese acto, porque no soy tan sabio. Ahora, sí, en mí está claro que eso me convoca, me pertenece y que yo quiero limpiarlo. Entonces, esto tarda más o menos hasta que pasa toda la vida, es 1/3 de la vida. Más o menos una persona que ha vivido 75 años, este tiempo de cama loca, hasta que repasa toda su vida, todas las experiencias, son 25 años, ¿no?
Ese es el tiempo. ¿Hasta que vuelve a encarnar? No. Para pasar esa experiencia del Kama Loka. La encarnación es un viaje a través de todo el sistema planetario, de todo nuestro cosmos, desde la Tierra hasta el planeta más lejano, que es Saturno, con el Sol que está en el centro. Es un viaje, ¿sí? Es un viaje de salida y después es un viaje de entrada. Y es muy interesante este recorrido, ¿no? Nosotros hoy no podemos recorrerlo todo porque no le daría el tiempo. Lo importante es ver en este tiempo entonces del Kama Loka. Ha pasado este tiempo, incluso para muchas personas, porque todos tenemos seres queridos que han partido, ¿no? Algunos tendremos una relación más grande o con otros una relación más... Eso ya está en cada uno, pero uno puede decir, bueno, entonces este tiempo yo puedo ahora, por ejemplo, a tal persona que me era muy querida, que tuve una relación muy especial, ha muerto hace tanto tiempo, y yo puedo hacer este cálculo y ver que él está reviviendo ahora en su propia biografía y encontrarme, pues fíjate, ahora está reviviendo esa experiencia maravillosa que tuvimos juntos cuando fuimos de vacaciones o visitamos tal cosa, ¿no? Uno puede hacer esos cálculos y acompañar, pues sabes, son 5 años, entonces, bueno, va así de rápido, ¿no? Pero puedes sentir incluso una cercanía muy... Percibirlo. Muy grande, ¿no? Sí. Con ese ser humano que tenemos ahí. Después, este tiempo termina. Hay cosas que no puedo contar ahora porque serían más para otro tipo de charlas, ¿no? Pero para hacer dar una idea general, ¿no? Sí. Entonces, salimos del Kama Loka, que ese espacio... Primero, el mundo espiritual no está diferenciado en plano, no está diferenciado en espacio, no está diferenciado en tiempo, claro. Es lo espacial tiene que una cualidad moral, ¿sí? Okay. Una cualidad moral es una cualidad de afinidad. O sea, nuestros difuntos están acá con nosotros. No los percibimos porque no nos hemos hecho afín a ese mundo de los difuntos. Tan pronto nosotros nos afinamos, desarrollamos nuestras capacidades humanas que nos permitirían, como pasó con Steiner, percibir ese mundo con total... Así el resto de los niveles, ¿no? Y este mundo está entonces espacialmente representado entre la esfera de la Tierra y la esfera de la Luna. Cuando nosotros hemos terminado nuestro Kama Loka, nos hemos encontrado con que hemos visto y hemos podido separar la luz de la oscuridad. Es decir, las cosas buenas que hemos hecho han incrementado nuestra luz, las cosas no tan buenas que hemos hecho han aumentado nuestra sombra, y ahora la sombra y la luz ya no pueden seguir en el mundo espiritual juntas, no pueden, porque la sombra no es afín al mundo espiritual, que cada vez es más sutil, más delicado. Entonces ahí hay una mochila, ¿no? Entonces, todos tenemos nuestra mochilita, y cuando alcanzamos el espacio de la Luna vamos con nuestra mochilita, ¿no? Y llegamos ahí, y ahí están los seres lunares. No es que la Luna, no es, todas las estrellas son comunidades de seres espirituales. O sea, no solamente la Tierra, porque nosotros somos los únicos en el universo. Obvio, claro, ya a esta altura. Lo que pasa es que las formas de existencia son diferentes. Claro, o sea, son diferentes porque cada uno de los cuerpos celestes está ordenado en conjunto tanto con el Sol como con el resto de los planetas y con el sistema madre, que es el zodiaco, con relaciones completamente determinadas. ¿Sí? Si la Tierra, por ejemplo, estuviese corrida un pocos de grados diferentes a su punto cénico en el Sol, la vida en la Tierra como la conocemos no sería posible, ¿no? Claro. La Tierra estaría más fría o estaría más caliente. Bueno, la vida humana necesita estas condiciones. No quiere decir que la vida humana es el cuerpo físico, no. Pero el yo humano necesita un cuerpo físico para desarrollarse. En la Luna quedaron esos grandes maestros, los protomaestros, que nos acompañaron como los grandes guías de cuando nosotros recién empezábamos a acercarnos a la vida en la Tierra hace eones y eones de tiempo, ¿no? Lo que se conoce, la época hiperbórea, la época polar, la época atlántida, ¿no? La época lemuria. Esos maestros nos acompañaron porque el ser humano era demasiado infantil, no sabía hacer nada. A medida que fuimos creciendo, ellos tuvieron que separarse para dejarnos crecer, porque si estaban con nosotros, pues es lo mismo que unos padres, hay que dejar al niño que crezca, hay que darle espacio para que inicie su vida. Bueno, ellos también se retiran, pero quedan entonces en la Luna, y ellos se hacen cargo de estas mochilas nuestras. O sea, es su tarea ahora, es decir, bueno, yo
soy el custodio de tu mochila, tú sigue tu camino, porque tu sombra me la dejas a mí, yo la cuido y tú sigue tu camino, ¿no? Y en ese camino ya se pasa la esfera de lo que es el Kamaloka y se entra en lo que se conoce desde el hinduismo como los planos espirituales o el Devachan, ¿no? El Devachan superior, el Devachan inferior, que otra vez está dividido en planos, ¿no? El primer Devachan es el que va a ir de la Luna ahora hasta el siguiente planeta, que es para nosotros Mercurio, pero hay una confusión ahí, en realidad tendríamos que decir Venus, pero Sí. decimos Mercurio, y tenemos ahí entonces en ese espacio que algo nuevo tiene que pasar, ¿no? ¿Qué experimenta el alma o el difunto en ese espacio? Bueno, en ese espacio, este mundo devacánico está dividido en 4 formas, ¿no? En 4 formas que se les describe como si fueran con terminología terrestre, ¿no? Lo continental, lo fluido, lo aéreo y lo calórico, ¿no? Como 4 grandes. El primer mundo, que es este mundo que está entre la Luna, muy cercano a la Luna, y ya entre la esfera de Mercurio, es el mundo de los continentes, lo continental. Pero no son continentes físicos, sino que ahí están los arquetipos de las cosas que nosotros vemos en el mundo terrestre, o sea, las ideas espirituales de ese mundo terrestre, ¿no? Ahí entonces el ser humano vivencia, entra en relación con todos esos arquetipos, y también no solamente están los arquetipos de las cosas, sino también de las cosas que suceden en el mundo anímico, ¿no? Pero que no son todavía arquetipos yoicos, sino del mundo anímico. Después viene el fluido, que es la esfera de Mercurio, ¿no? La vida, donde esos arquetipos empiezan a cobrar vida porque Mercurio les da vida, ¿no? La vida se une y esas formas empiezan a mostrarse con vida, y entonces ya tenemos el arquetipo de lo vegetal, ¿no? Van a ser las formas ya no de los minerales, sino van a ser las formas de los vegetales. Se sale de la esfera de Mercurio y se entra en la esfera de Venus. En la esfera de Venus ya el ser humano experimenta otras cosas completamente diferentes, porque ella es el mundo de lo anímico, el mundo de lo astral, ¿no? El mundo donde ahí ya, así como nosotros acá tenemos percepciones sensoriales de formas y colores, ahí solamente se tienen percepciones en un principio de ciertas... a ver si yo lo doy. Es como imaginarse que uno está nevando y esos copos de nieve son de colores, ¿sí? Es el mundo del color, el mundo cromático, ¿no? Que al principio uno no ve nada más que copos sueltos, no percibe todavía qué es lo que es ese mundo, pero a medida que uno se va haciendo afín a ese mundo, empieza a percibir cómo esos copos van conformando siluetas, van conformando seres, ¿no? ¿Qué naturaleza de seres son? Son seres muy variados, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, porque al público no se lo puedo preguntar, no, aunque no se lo puedo preguntar, pero no nos pueden contestar, ¿de qué color es la ira? Ustedes me van a decir, ¿de qué color es la ira? ¿Azul? No. Y roja, verde, porque está... la ira roja. Roja. Sí. Digamos, la esperanza. Verde. Sí, verde, ¿no? Verde esperanza, Verde, sí, rojo esperanza, de ira. sí. El amarillo, la alegría. O sea, son seres, entonces, que empiezan a mostrarse ahí al alma, que son las fuerzas que viven en el alma, que viven con nosotros. Y ahí conocemos ese mundo maravilloso de seres, ¿no? También de seres espirituales que nos guían, como son no ya los seres, los maestros de la humanidad, sino ya jerarquías espirituales que empiezan a trabajar con nosotros, con nuestro karma, porque si bien hemos dejado la oscuridad en la mochilita, pero un germen de esa mochilita nos hemos llevado, que es cómo compenso yo este acto, cómo yo en la próxima vida voy a saber compensar, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Eso. Entonces, los Ahí seres viene el espirituales karma. son los que se encargan Claro. de ordenarme, o sea, qué es lo apropiado para comprar ese. Eso sería el karma, ¿no? Eso empieza a ser el Rufo. karma, ¿sí? Karma,
ya que empieza, pero ya la solución a ese acto. Pero el hecho lo voy a tener que compensar en mi próxima vida, no lo puedo ahí. Ahí me viene la sabiduría, el conocimiento como para poder volver a la vida en forma inconsciente, encontrarme contigo y si es que tengo una deuda kármica contigo, hacer algo que X, ¿no? Todos sabemos cómo nos relacionamos. O sea, con las personas que se nos cruzan. Sí, pero es muy interesante, ¿no? Porque una misma cosa, a una persona no nos cuesta nada dársela y a otra otra no nos cuesta muchísimo. O sea, ¿por claro. qué es? Porque nuestro karma está así. O sea, si yo te tengo que compensar eso, yo quiero darte eso con toda mi alegría, pero con el otro no tengo karma. Claro. ¿Sí? No tengo que compensar ese acto. Entonces, bueno, en ese mundo de cromático, en ese mundo astral, se viven todas estas cosas y también se experimentan, bueno, todas estas seres que viven en nuestro mundo astral, ¿no? Conocemos a la envidia en su ser, o sea, pues, este ser, ¿no? Porque nada puede existir en la Tierra si no es en sí mismo, o sea, Tal cual. es así, o sea, para que haya un sabor salado tiene que haber una sal, ¿no? Y para que haya una sal tiene que haber un espíritu que es sal, porque si no, no hay sal, o sea... Rufo, ¿y cuánto más se puede calcular cuánto se tarda entre una encarnación y otra? Hay en tiempos de la Tierra, porque deben ser otros los tiempos de... En los tiempos de las encarnaciones más o menos están reguladas por ciertos ritmos cósmicos, ¿no? Que tampoco hay que tomarlo como... sí, uno no puede rajatabla, agarrar la calculadora y decir así, No. porque hay necesidades de cada uno Hay de los variables. individuos que están en función de cosas que han pasado, que no han pasado. Pero en general, en una época cultural, ¿no? En el transcurso de una época cultural, que es ese famoso año platónico que dura, o sea, digamos, no el año platónico que dura 25.920 años, que es el recorrido del Sol en todo el zodiaco. Ahora, cada signo del zodiaco tiene una duración, ¿no? Que son 2160 años. En esos 2160 años se debe por lo menos tener dos encarnaciones, una como varón, otra como mujer. ¿Sí? Una y una somos. A veces uno puede tener dos de varón Sí. por unas cosas Por ya karma pero en lo también. genérico, acá hablamos de lo general. Lo normal es que en ese tránsito de 2160 años, cada encarnación es en torno a como 1000 y pico de años. Una como masculino, otra como femenino, ¿no? O sea, porque hay que compensar, porque no es lo mismo la vida, experimentar la vida en un organismo masculino que experimentarla en un organismo femenino. Ujú. Pero el yo, el masculino y femenino, necesita las dos cosas. ¿Estamos ya? Tenemos un ratito, pero entonces, qué interesante, Rufo, qué interesante. También al mundo espiritual llevamos estas esferas que vamos pasando, podemos vivir con mayor o menor conciencia de acuerdo a lo que vivimos en la encarnación que dejamos, ¿no? O sea, sí. O podemos pasar muy dormidos. Si hemos tenido una vida muy apegada a la tierra, muy apegada solamente hemos desarrollado a la materia. Deseos con la materia, ¿no? Deseos, Uh-huh. lo que se puede decir, o sea, todavía muy vinculados con la animalidad. Uh-huh. Generalmente ya llegamos a la primera esfera dormidos. O sea, llegamos, en la cama loca lo hacemos, ya entramos... Todos dormidos y encarnamos dormidos. Y hacemos todo el tránsito en el regazo de los seres espirituales que nos llevan, pero lo tenemos que hacer igual. Eso no... Pero nuestra conciencia no está. Si hemos tenido una vida un poco más desarrollada en cuanto a las fuerzas, hemos desarrollado capacidades amorosas, hemos desarrollado interés por el... Bueno, entonces podemos entrar despiertos hasta la esfera de Mercurio y llegar a la esfera de Venus, despiertos, ¿no? Si hemos tenido una vida religiosa intensa, o sea, una vida religiosa que no tiene que ser confesional, pero también una vida religiosa confesional. También. ¿Sí? O sea, es importante. Entonces, podemos llegar despiertos prácticamente hasta la esfera solar, ¿no? Es ahí donde la mayoría todavía de la humanidad occidental alcanza el estado de poder percibir en el Sol lo que es lo verdaderamente lo social. O sea, si uno aprende lo social, no se puede aprender antes de llegar a la esfera solar, porque todavía en la esfera mercurial o en la esfera de Venus, todavía estamos en la egoidad, ¿no? O sea, si bien la sombra ha quedado, pero todavía no hemos experimentado lo que se debe experimentar en una vida religiosa.
pero no sabemos lo que es experimentar una vida religiosa, porque la estamos experimentando con el deseo. ¿Sí? La vida religiosa tal vez nos podemos acercar un poco a los primeros cristianos, ¿no? Que ellos todavía tuvieron la vivencia real por la cercanía a las cosas y la situación del alma de lo que era el famoso encuentro de hermano a hermano, ¿no? El encontrarse en los primeros cristianos, esa comunidad fraternal donde en el medio de ellos vivía el amor por el prójimo, el encontrarse para la celebración del ágape, ¿no? El amor de hermano a hermano. Eso es lo social, ¿sí? Eso donde si tú tienes una necesidad y yo como comunidad no puedo ser feliz. Sí, a vos te falta. Sí, te falta esto. También hablando de esto, Rufo, lo social, también con los hermanos que parten, ¿no? Porque podemos seguir siendo, ya tenemos que cerrar, sí. Podemos seguir acompañando a ese ser que partió, ¿no? O sea, desde esta encarnación, con nuestros pensamientos, nuestras oraciones, nuestra luz, también, de que ellos se nutren de esto. Sí, o sea, los vivos podemos hacer un gran trabajo, sí, un gran trabajo para acompañar a nuestros, digamos, seres queridos que han partido. Les podemos seguir llevando en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos. Los podemos pensar en cada noche antes de dormirnos. Podemos ser para ellos fuente de alimento, para que ellos puedan estar más o menos bien. O sea, hay mucho lo que se puede intercambiar sin que haya una presencia, decir, está acá conmigo, sino percibirlo. Hacer un acto, digamos, de generosidad hacia los otros seres humanos, ¿no? Muy bien. Chicos, tenemos que despedirnos. Yo te seguiría escuchando, Rufo, pero sí, el tiempo en el aire es limitado. Yo me quedo con esto de hacer todo lo posible con amorosidad, ¿no? Para qué lindo. Cuando pasamos el umbral, que sea lo más liviano posible. Porque esto que vos dijiste retrospectivamente, nos vamos a encontrar con todas las acciones que hicimos hacia los otros. ¿Sí? Así es. Bueno, Rufo, como siempre, es maravilloso tenerte acá en la mesa de Senderos hacia la Libertad, agradecerte estos encuentros que tuvimos y bueno, nos despedimos, hasta la próxima y muchas que tengan buena semana. Muchas gracias, Rufo. Gracias a ustedes y un cariño para todos los que nos están escuchando. Gracias a los oyentes también que escribieron, les mandamos besos. Y si hay muchas de estas cosas, puedo decir, para si hay interés en todo esto, hay muchos libros de editorial Antroposofía que hablan y esclarecen estos temas y los amplían, ¿no? Muy bien. Hasta la próxima, queridos oyentes. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Así es.